Ya acabó el slide, ¿no? Está ¿Lo pensando. vemos bem ou não? Um pouco longo, né? Sim. Artritis séptica entonces. ¿Qué es la artritis séptica? ¿Qué significa artritis? É uma inflamação da articulação, né? É, exato. Me molesta um pouco isso. Tá alto. Uau. Oi? Tá abafado, né? A mim me molesta também, mas vocês falam que tá bom. Ok. Artritis, entonces, es una inflamación de una articulación, ¿no? Tá bom. Y séptica, ¿qué significa séptica? Es una infección, ¿no? Entonces, la artritis séptica es una infección de una articulación. ¿Sí? Entonces, es un proceso inflamatorio que ocurre después de una infección bacteriana, por lo general. Puede ser bacteriana, puede ser micótica, ¿sí? La micótica es más difícil de que ocurra, es más raro, ¿sí? Su presentación es diferente que la bacteriana, es un poco más engorroso, pero es raro de ver. Yo hasta hoy nunca vi, ¿tá bom? Pero la bacteriana es muy frecuente, ¿sí? La presentación es muy característico, ¿sí? La manifestación clínica. Tienen que tener en cuenta que hay una destrucción totalmente de la superficie articular, destruye totalmente, y ese paciente tiene una artrosis temprana por la destrucción de los cartílagos articulares, que no se regeneran más. ¿Bien? Entonces, la artritis aparece ya muy tempranamente. Tenemos que un paciente joven como ustedes, de 18 años a 25 años, va a tener una artritis ya allá a los 30, 40 años. Son patologías que tienen que aparecer a los 60, 70 años. ¿También? Tenemos dos tipos de inoculación. ¿También? La inoculación significa cómo se inicia. Aquí no me dieron nada. ¿No? Está bueno. Entonces, la inoculación puede ser de dos formas. Directamente en el local, la articulación, o puede ser por vía hematógena. Significa que la bacteria se transporta a través de la sangre desde un foco infeccioso. Ese foco infeccioso puede ser cualquier punto del cuerpo. ¿Sí? Puede ser pulmón, puede ser riñón, ¿sí? Puede ser cavidades abdominales, ¿okay? Donde tengamos una infección, puede ser un foco y envía las bacterias a través de la torrente sanguínea a varias articulaciones, o a una o a varias, ¿sí? Cuando es a varias se llama poliafectación de varias articulaciones. Puede ser hombro, cadera, rodilla, muñeca, codo, cualquier articulación. ¿También? Y lo más frecuente es por orden: rodillas, cadera, ¿sí? Después que tenemos hombro, codo y muñeca. ¿También? En el adulto es más frecuente encontrar en la rodilla, pero en la crianza, en los niños, es más frecuente encontrar en la cadera. Sí, es mucho más frecuente. ¿Cómo estamos? Hombro. En adulto es rodilla. La crianza es cadera. Cadera. Bien. Artritis séptica en criaturas encontramos con más frecuente cadera y en adultos rodilla. ¿Sí? Pero también puede ser el resultado de un procedimiento quirúrgico diagnóstico terapéutico. Significa que nosotros podemos estar causando la artritis séptica por un procedimiento, ¿sí? El que se llama artroscopía celular. Significa meter cámaras dentro de la articulación y hacer un diagnóstico o un tratamiento. Como es un método invasivo, nosotros estamos metiendo dentro de la articulación los microorganismos. Eso no debería ocurrir. A mí no me gusta, pero no sé si a ellos les gusta. Está un poco apagado. Entonces, ese es el resultado de una manipulación de la articulación. ¿Bien? Se llama procedimiento artroscopía. Consiste en meter cámaras pequeñitas dentro de la articulación, pinzas también, y estar mirando. Nos vamos mirando la articulación, la superficie articular, ¿sí? Miramos los meniscos en el caso de la rodilla y miramos los ligamentos, cruzado anterior y cruzado
posterior, ¿no? Con ese simple procedimiento yo puedo estar metiendo adentro de la rodilla el microorganismo. Pero eso no debería pasar. Todos los procedimientos traumatológicos tienen que pasar por una serie rigurosa de esterilización. ¿Está bien? Entonces, no es como cualquier cirugía. Por ejemplo, cirugía general abre cavidades, ¿verdad? No tiene que ser estéril, pero no necesitamos todo un protocolo que nos resguarde de las infecciones, porque la cavidad es estéril también, pero ahí manipulamos intestino, que tiene muchas bacterias, manipulamos otro tipo de órganos también. Cuando es traumatológico no puede haber nada. Tienen varios criterios para esterilizar los instrumentos, todos los equipos que nosotros vamos a utilizar, justamente por el riesgo de infección que tenemos. Y van a ir viendo, porque hoy tenemos que ver artritis, tenemos que ver osteomielitis. Que las infecciones en los huesos y las articulaciones son devastadoras, destruyen todo lo que hay, ¿sí? Incluso las osteomielitis son crónicas, de agudo pasa a ser crónicas. Los libros mencionan que tiene cura, pero es muy difícil. El tratamiento es crónico, el paciente se cura, se interrumpe un lapso y luego vuelve el mismo problema. ¿También? Entonces es una entrada y salida de los hospitales. Para evitar todo eso nosotros tenemos que tener lo máximo de cuidados para no infectar al paciente. Con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los medios de inoculación? Directo y hematógeno. ¿Cómo sería directo? Un ejemplo. Un accidente traumático, una caída, un tropiezo, que yo tengo una solución de continuidad de piel, con una pequeña herida en la rodilla, un yuello, es una puerta de entrada para microorganismos. Una herida cortante a nivel de la rodilla o cerca de la articulación, que no fue bien lavada, no fue bien limpiada, ¿bien? Y una sutura mal hecha puede ser un poco infeccioso. Entonces, siempre cuando tengan heridas cerca de las articulaciones, sean cuidadosos, sean muy cuidadosos, porque recuerden que ahí se encaja una articulación y esa articulación se puede complicar con una infección. Perfecto. Professor, direto é quando já está infeccionado alguma parte do corpo e migra? Uma disseminação hematógena. Já está infeccionado y él envía las bacterias a través del torrente sanguíneo. ¿Sí? Y ahí puede ser incluso poliarticular, porque se puede ir a parar en la rodilla, hombro, muñeca al mismo tiempo. ¿Está bien? Esta es una tabla para ver la etiología, los agentes etiológicos dependiendo de la edad. Fíjense un poquitito, de 0 a 3 meses tenemos aureus, estáfilo, estreptococo galateal, enterobacterias. De 3 meses a 5 años, estáfilo aureus de nuevo, piógenes, Shigella kingei y estreptococo pneumoniae, muy relacionado con los niños mal vacunados. Mayor a 5 años, aureus de nuevo, piógenes y gonorrea. ¿Sí? Herida punzante relacionada con pseudomonas aeruginosa. Esta es una tabla de los niños, de acuerdo a las edades. En los adultos, lo más frecuente, ¿cuál sería? ¿Cuál es el germen de piel más frecuente? Aureus mesmo. Aureus o piógenes. Aureus. Los dos son, los más frecuentes son de piel, agentes de piel, ¿sí? Los más raros son las pseudomonas, y en los adultos que tienen una vida sexual activa, pues podemos encontrar también gonorrea. ¿Qué sería gonorrea? No sé, ¿mejoró ahí? ¿La no fundo? No, ¿no? Não, melhorou. No, para reiniciarse. Bueno, ¿cómo se va a presentar o qué tenemos que tener en cuenta en la evaluación clínica? Fíjense, con sospecha de artritis reumatoidea, artritis séptica tendría que ser, tenemos los puntos claves. Número de la articulación involucrada, nos importa muchísimo, porque si es poliarticular, tenemos que pensar un poquitito en una diseminación hematógena, ¿sí?
porque son varias articulaciones al mismo tiempo. ¿Okay? Si son enfermedad articular o trauma asociado, o sea, si hubo un traumatismo previo a eso, ¿sí? Porque es diferente aquel paciente que tuvo un traumatismo de que tiene una diseminación hematógena, ¿sí? Infección previa, ¿por qué? Porque las infecciones son recurrentes. Si ya tuvo una artritis en una articulación, es muy probable que con el correr del tiempo ese paciente que no fue tratado correctamente en tiempo y en antibiótico vuelva a tener otra artritis séptica, ¿sí? Procedimientos articulares también, fíjense lo que dijimos, tratamientos o cirugías previas, ¿bien? Uso de drogas también son propensos y tiempo de evolución, ¿okay? Bueno, hay criterios diagnósticos, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico de la artritis séptica? En traumatología la mayoría de las patologías son imagenológicas o diagnóstico, ¿bien? Porque pedimos siempre radiografía, ecografía, tomografía, resonancia, ¿bien? En este caso, el diagnóstico es clínico, ¿bien? Tenemos que tener un criterio llamado criterio de Kocher, ¿okay? ¿Qué involucra el criterio de Kocher? Impotencia funcional, ¿está bien? Eritrosedimentación mayor a 40, fiebre, leucocitosis mayor a 12.000 y PCR, proteína C reactiva mayor a 12 miligramos por decilitro, ¿está bien? Fíjense, si tenemos 4 criterios, 93% de que es una artritis séptica, 2 criterios, 40% y un criterio, 3%. ¿Bien? Entonces, al tener 4 de estos, póngale certeza que es artritis séptica. ¿Okay? Entonces, hipotensión funcional, ¿por qué? Porque el paciente no va a poder movilizar esa articulación, va a tener un dolor intenso, va a estar tumefacto, rojo, signos de inflamación y de infección. ¿Sí? Eritrosedimentación y PCR son reactantes de fase aguda. ¿Sí? ¿Cuál es el valor normal del eritro? ¿Y el PCR? PCR 6. ¿Y eritro? Pues 12. Puede ser 12. Bien, entonces cuando tenemos mayor a 40, ya es muy elevado. Fiebre, que siempre va a presentar el paciente que tiene una artritis séptica, por lo general presenta sí o sí fiebre, y una leucocitosis mayor a 12.000. ¿Sí? Apenas criterios de Kocher. ¿Sí? Bueno, entonces en el laboratorio, ¿qué yo le voy a pedir? Voy a pedir un hemograma completo. ¿Qué yo voy a buscar en ese hemograma? Leucocitosis. ¿A favor de qué? Neutrófilos, linfocitos, eosinófilos. Si por bacteriano intercuado, mayor a 70, mayor a 70% de neutrófilos. Eso ya me indica que es bacteriano. Bien, velocidad de eritrosedimentación, ¿verdad? 70, sí. Velocidad de eritrosedimentación y PCR. Eritrosedimentación mayor a 40 y PCR mayor a 4. 2. Obtención de líquido sinovial. ¿Qué significa esto? Evapunción, punción, aspiración, ¿sí? De la rodilla o de la articulación en cuestión. Y por rodilla tiene que ser hecho 2 dedos por debajo de la rótula y 2 dedos por detrás de la rótula. O sea, hay un punto, hay un cuadrante donde usted tiene que punzar. ¿Bien? 2 dedos por debajo de la rótula y 2 dedos por detrás de la rótula. Justo en ese cuadrante usted punza, direccionado a la articulación, punzar y aspirar al mismo tiempo. Vamos punzando y aspirando. Cuando entran dentro de la cápsula articular, va a empezar a salir un líquido. El líquido puede ser transparente, que es lo normal, puede ser citrino, ¿verdad? Que es una mezcla de amarillo como verde, y puede ser purulento. ¿Bien? Los 3 líquidos pueden ser. Citrino ya es sospechoso. ¿Bien? Lo normal es que sea transparente. Cuando sale pus, es certeza que es una artritis séptica, una infección, es un purulento.
ustedes tienen que enviar esto a microbiología para que ellos hagan su frotis y ahí te van a informar qué encontramos. ¿Ok? Y a cultivo, por sobre todo. ¿Sí? Radiografía, ¿vamos a pedir o no vamos a pedir? En el caso de una artritis séptica, ¿qué vos dirás? ¿Vamos a solicitar o no? Você falou que é clínico? Raio-X. El diagnóstico ya está, es clínico. Mas eu preciso ou não preciso de um raio-X? Eu preciso avaliar a articulação. Diagnóstico diferencial? Ou É, ressonância? acho que a parte ligamentada não é, mas eu sou a articulação. Bueno, nosotros no vamos a ver la lesión inmediatamente cuando una infección es aguda. Ou seja, o paciente está com artrite séptica e eu não vou ver a lesão articular nesse momento, tá bom? Pero essa radiografia me vai servir para quê? Para eu ter um panorama de como está mi rodilla, mi articulación ahora y cómo está después de un mes de tratamiento. Van a ver que va a destruir todo lo que hay. Bien, entonces sí, yo necesito, no va a ser un diagnóstico, mas es un parámetro de comparación para seguimiento de esa lesión articular. ¿Estamos? Ultrasonido, ¿me va a servir o no me va a servir? Sí, en este caso es uno de los más recomendados. Es inocuo, es barato, es accesible. ¿Okay? Entonces yo voy a ver, ¿qué voy a ver? ¿Qué me va a informar el ecografista? Me va a informar la cantidad del ácido líquido, me va a informar la forma de este líquido, si es líquido con aspecto grumoso, ¿verdad? Si es un líquido con láminas finas. ¿Sí? Cuando yo veo un líquido heterogéneo de aspecto grueso, grumoso, ¿qué me está informando? Pus. Bien, entonces eso ya me tiene que llamar la atención. Aparte de la clínica, lo que más me va a servir en este caso es una ecografía. Bien. Se puede pedir también resonancia, se puede pedir TAC, pero ya son estudios que no me va a hacer la diferencia entre es o no es una artritis séptica. ¿Estamos? Lo que yo tengo que tener en cuenta es los criterios de Kosher, ¿sí? Y una ecografía por lo menos para yo tener un estudio de imagen a favor. ¿Okay? Pero el diagnóstico es clínico. Rayo X es solo para seguimiento, ¿verdad? Y pronóstico, para ir viendo cómo va empeorando la articulación. ¿Vamos? Bueno. Diagnóstico diferencial. ¿Cuál es mi diagnóstico diferencial? Artritis reumatoidea. Puede ser. ¿Cuál es la diferencia entre una artritis reumatoidea y una artritis séptica? Un autoinmune. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Oye? Crónica puede ser. ¿Qué más? Um acúmulo de ácido. No. Processo de degeneração. Oi? Não tem antecedente de infecção. Isso é curto. Poderia ser, não tem antecedente também. Processo de Não é traumático. Processo de degeneração também, né, doutor? Otro degenerativo. ¿Cuál es la característica de la reumatoidea? ¿A qué articulaciones le afecta más? A las pequeñas, Entonces la artritis séptica son articulaciones más grandes. No significa que no afecte articulaciones de los dedos, por ejemplo, pero afecta por lo general rodilla, hombro, cadera, muñeca y codo, que son las articulaciones más grandes. ¿Bien? Esa es la diferencia también. ¿Okay? La rigidez macutina de la artritis reumatoidea, ¿verdad? A diferencia de la séptica, él no tiene eso, ¿sí? Y el otro es progresivo, va empeorando, aparte que aparece, va empeorando con el tiempo. ¿Sí? Este se instala, es más brusco, ¿sí? Bueno, bursitis, ¿qué es bursitis? Inflamação. De la bolsa articular. Muy bien. Artroplastía o qué? No. Articulación. Plastía, ¿qué significa? ¿Oye? ¿Inflamación? No. Es una reconstrucción articular. Artroplastía es el reemplazo articular.
para una prótesis. Es un diagnóstico diferencial, ¿por qué? Porque yo no vou ter mais artritis séptica nesse caso. Yo voy a tener una infección relacionada a material de osteosíntesis. En este caso, una prótesis. Sería una infección periprotésica. ¿Vamos? Entonces, ese entra dentro de un diagnóstico diferencial purísimo. Porque yo no tengo más articulación. ¿Vamos? Puede presentar todo lo que dijimos. Puede presentar signos inflamatorios, ¿sí? Puede presentar eritema, calor local, ¿sí? Inflamación, hinchazo, ¿sí? Pero yo ya no tengo articulación. En vez de la articulación que yo tengo una prótesis, ¿no? Entonces ahí no se va a llamar más artritis séptica, se va a llamar infección periprotésica. Eso es la artroplastía, ¿sí? Hemartrosis, sanguínea, ¿verdad? Sangre dentro de la articulación, ¿okay? Eso también causa dolor, inflamación, hinchazo. Y enfermedad de Lyme. ¿Qué es la enfermedad de Lyme? ¿Lepra? Não, enfermidade de Lyme. ¿No? A gente não sabe, né? Ah. Es una enfermedad causada por un garrapato. ¿Lepra? Ah, sim, falou sim. Garrapato de los animales cuadrúpedos. ¿Okay? Y afecta articulaciones, inflama la articulación. Es transmitida por ese garrapato, ¿sí? Creo que era por el de la pertussis, ¿no? ¿No ven? Averigua un poquitito. ¿Cómo me va a presentar el paciente? Así. ¿Ven? Articulación, calor local, eritema, ¿sí? ¿Qué parece esto? Otro diagnóstico diferencial que podría ser. Erisipela? Migrena, no. Um Erisipela. trauma, batida. Parece Oi? erisipela. Parece erisipela. Muito... Antes de la erisipela, algo más común. É, Celu. Celulite é mais comum. Parece celulitis, ¿verdad? Parece una infección de piel. Pero que nos llama la atención acá que acá hay una articulación. También la celulitis generalmente se extiende por los miembros, ¿verdad? Generalmente diáfisis no afecta mucho la articulación. Pegó la articulación, ya tengo que pensar en artritis séptica. Como veo así brilloso también, ¿sí? Por el edema que causa, la inflamación, el hinchazo, ¿okay? Entonces la artritis séptica, ¿cuál es su diagnóstico? Es un diagnóstico clínico, ¿okay? Con criterios de muy bien. Estudios complementarios, sí o sí tengo que pedir laboratorio, hemograma completo, PCR y eritro, que son reactantes de fase aguda. Muy bien. Estudios de imágenes, ¿qué voy a pedir en primer lugar? Ultrasonografía. Después AIUX y después, si es que quiero más complementario, puedo pedir TAC y resonancia. Ahí van a demostrar las lesiones o las colecciones, la extensión, si es solo articular o extraarticular, ¿sí? Y el proceso y la presencia ya de osteomielitis. Eso ya es para ver si es que afectó o no afectó hueso. Recuerden que estamos en articulación, ¿sí? Y biopsia por punción. ¿Qué yo necesito evaluar? Necesito evaluar la macroscopía de disfunción, de mi resultado de punción. El líquido, ¿qué color va a ser? Transparente, o citrino o purulento. ¿Bien? Si es purulento, artritis séptica. Mi clínica más mi función ya me está diciendo ya que es una artritis séptica. Pido una ecografía y me va a venir otra vez líquido grumoso heterogéneo. ¿Está bien? Líquido articular de aspecto turbio, más de 100.000 leucocitos por milímetro, 90% de polimorfos nucleares, proteínas elevadas, consumo de glucosa, tinción de gran generalmente nos informa si es gran positivo o gran negativo. Y el cultivo del líquido articular. El cultivo es muy importante porque me va a retornar el microorganismo específico con su antibiograma. Solo que el cultivo, ¿en cuánto tiempo yo tengo? ¿En cuánto tiempo me viene el cultivo, o resultado do cultivo? Hoje eu tomei a amostra. Quando vai vir o resultado desse cultivo? 12 a 24 horas. Cultivo, 15 dias. Uns 5 dias.
No, en el hospital donde yo estoy, que es de nivel 5, en 5 días. ¿Vamos? 5 días. Tiene un preliminar a los 2 días y tiene un definitivo a los 5 días. ¿Bien? Si en el preliminar no creció nada, tenemos que esperar el definitivo. Y si en el preliminar ya creció algo, ya te informa ya que probablemente sea tal con su antibiograma tal. Y se confirma al completar los 5 días. ¿Bien? Es importante, pero yo tengo que actuar rápido. Dijimos que es una urgencia traumatológica. Artritis séptica entra dentro de las urgencias traumatológicas. Hablando de eso, ¿cuál era otra urgencia traumatológica? Síndrome Compartimental, luxación, ¿qué más? Fractura expuesta. Muy bien, esas eran las pocas urgencias traumatológicas. ¿No? Y esta artritis séptica entra dentro de ellos. Entonces, ¿qué que eu tenho que fazer como tratamento? Ya hice mi criterio de Kosher, ya hice mi punción, ¿verdad? Ya hice mi imagen, vi los resultados de la ecografía. IUX ya tengo también para mi seguimiento, para comparar cómo estaba, y cómo quedó esa articulación. ¿Qué me falta? Antibiótico. Me falta actuar. ¿Qué voy a hacer? Si es una urgencia traumatológica, ¿cómo se imaginan que vamos a resolver? Poderia ser. Mas Cirurgia? antes disso, o que tem? Cirurgia? Cirurgia. O que a gente faz então? Abre a articulação. Abre a articulação. Como chama esse procedimento? Artrotomia. Artro é articulação e tomia significa abrir. Tá bom? Eu tenho que abrir a articulação. Tenho que lavar con suero. Tengo que lavar todo lo que hay adentro. Tengo que sacar. Hacer un lavado exhaustivo, más o menos 10 litros de suero, si no es más. Litros. Es mucho, 10. Como mínimo. Às vezes a gente utiliza más. ¿Por qué? Porque por arrastre yo tengo que sacar todo lo que está dentro de esa articulación. Una vez que yo abro la articulación, ¿verdad? Ustedes van a ver qué encuentran adentro. Antes del lavado, ¿qué yo tengo que hacer? Toma de muestra. Yo tengo que tomar una muestra en la punción, allá en la urgencia, ¿no? Y tengo que tomar una muestra ¿dónde? En el quirófano. Una muestra se va para microbiología y la otra se va para lo que sería la parte para cultivo y otro para la microscopía del nuevo. Essa lavagem, você abre a cápsula sinovial e tira o líquido de dentro e limpa tudo. Abre completo, tiene que abrir. Se hace generalmente por la parte, puede ser bilateral, pero más por la parte de afuera se abre. Se abre la articulación, tiene que meter una pinza dentro de la articulación. Primero piedra, meten una cosa dentro de la articulación y rompe la cápsula articular. Pero tiene que abrir, no es hacer un buraquinho, no, es abrir mismo, porque tiene que ser lavado. Mas não danifica, não? Como é que Claro que se danifica. depois fica parado para restabelecer o líquido sinovial? Mas primeiro temos que curar a infección. ¿No? Por eso yo tengo que abrir completamente, abrir, cuando hablo abrir es abrir literalmente así, rasgar. Tiene que entrar suero y salir, entrar y salir. Puede ser con jeringa de 60, la jeringa que es así. Entonces con presión metemos dentro de la articulación y todo lo que sale, sale con presión, ¿no? Y ahí sale la secreción purulenta. Professor, essa artrite Se hace en la urgencia, ya de entrada, ¿sí o no? ¿Por qué? A amostra. Tem que pegar a amostra. Cefazolina? Não é curtinho cefazolina? Ceftriaxona. Puede ser una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, más o qué? Puede ser vitamicina, dependiendo de qué nosotros pensemos que sea. Vamos a achar que un cuadro. ¿No? Entonces el tratamiento básico constituye el antibiótico junto con un drenaje y lavado quirúrgico de la articulación. ¿No? Pero primero es
lavado quirúrgico y luego antibiótico terapia. Porque primero tengo que tomar mi muestra. ¿No? El manejo de antibiótico definitivo va a depender de los resultados del cultivo e sua sensibilidade. Ou seja, eu dou o empírico, espero o retorno do antibiograma e do cultivo, aí eu troco, hago uma rotação de antibiótico. Se já é sensível a esse antibiótico que eu administrei, continua sem problema. Usualmente en infecciones no complicadas, los antibióticos intravenosos van sustituyendo paulatinamente por terapia oral en un periodo total de 4 a 6 semanas. Ou seja, eu preciso administrarle 4 semanas de tratamiento vía parenteral. ¿Es mucho? Mucho. ¿Por qué? Porque los antibióticos no llegan a la articulación y no llegan a osso en la cantidad que desearíamos. Bien, por su escasa vascularización. Llegan, mas no es como otro órgano, como las partes blandas, que vos la administras y ya completamente están bañados en antibióticos. Bien, entonces es muy complicado. Por eso el tratamiento es largo. Y no es cualquier tratamiento, es vía intravenosa. Entonces el paciente tiene que estar hospitalizado mínimamente 4 semanas de antibiótico. Y ese toilet quirúrgico va a depender de la respuesta del paciente. El primer toilet se hace cuando? En el ingreso. Pero después, si el paciente no está respondiendo, si no está bajando mi blanco, si no está respondiendo mi PCR y mi eritro, yo tengo que volver a revisar el órgano. Tengo que volver a meter en el toilet y ver si es que continúa secretando pus. Porque hay infecciones que son muy agresivas, que vos las haces toilet 2, 3, 4 veces y continúan secretando. Oi. Professor, e esses pacientes normalmente têm problema hepático depois e renal ou não? A gente tem que controlar el perfil hepático y perfil renal, siempre se controla. Porque un mes de tratamiento antibiótico es mucho. Ya sea por vía oral o por vía parenteral. Incluso, ¿qué dicen? Van sustituyendo paulatinamente con terapia vía oral. O sea, completó 4 semanas, yo le envío a la casa al paciente, pero yo no le envío de algo. Yo le envío con un esquema antibiótico estricto normalmente por vía oral. O sea, el perfil hepático y el perfil renal tiene que ser controlado periódicamente. Porque si no destruyen el riñón y el hígado del paciente. Ahí tenemos el cuadro que les comenté. Bien. En los pocos gram negativos se ceftriaxona. ¿Vieron? Una alternativa sería cipro. Cuando son gram positivos, cloxacilina o cefazolina también, pero acá ya le agregó gentamicina, como ustedes dijeron también. Cefazolina con gentamicina. Ahí tenemos vancomicina o tricoplanina. ¿Sí? Vancomicina ya es mucho más agresivo. ¿O es? Es bien fuerte, sí. O tricoplanina. ¿Bien? Y a bacilos gram negativos tenemos ceftriaxona de nuevo o cefotaxima más amicacina. ¿Bien? El problema de la amicacina, ¿cuál era? Amicacina. Ya lo digo, fármaco, ¿no? Já. Ela é? Neuro. Esquece. Amicacina. Efeito adverso. Calma aí, eu vou buscar aqui, calma aí. Isso No. La tercera, lo que sería un macrólido, o sea que ceftriaxona con ciprofloxacina, lo que más se utiliza. Ciprofloxacina, 400 miligramos cada 12, 2 frascos, o lo que sería ceftriaxona, 2 gramos cada 24 o 1 gramo cada 12. ¿También? ¿Achó? pode ir. Vamos. Bueno, eso en cuanto a la artritis séptica. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Nada. Osteomielitis entonces. Até que hora da? Osteomielitis. Não vai dar tempo, mas vamos chegar até a metade disso daqui. Sim. Mais ou menos. Tá. La osteomielitis, ¿qué es? Inflamação. Es una infección
del hueso. Bien, es una infección del hueso causada generalmente por bacterias. Bien, mucho más raros son los hongos, ¿sí? Pero podrían ser también. Bien, es raro de encontrar, casi no ve. Bien, vemos en pacientes inmunodeprimidos, más es bacteriano. ¿Okay? La osteomielitis se dividen en dos, agudo y crónico. El agudo va hasta 15 días. Pasando 15 días ya es crónico, se cronifica. Bien. Los libros dicen que tiene cura, pero hasta hoy yo no vi un paciente curado. Nem eu tampouco. Oi. Nem eu tampouco. Bueno, vamos viendo. Entonces, estas bacterias, ¿verdad? ¿Cómo puede ser su diseminación? O sea, su inoculación. De la misma forma, puede ser directa o puede ser hematógena. En el caso de ella, fue hematógena. Tenía un forúnculo en piel y eso se diseminó hasta tibia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con dolor y en fiebre, por sobre todo. Puede ser pérdida de peso también, pero es muy relativo. Y tienen secreción. Tienen una secreción a través de la piel. O sea que hay una fístula. ¿Bien? Una fístula es una comunicación ¿bien? Entre un foco infeccioso y la piel. ¿Por qué? Porque se crea una cúpula de pus dentro del hueso. ¿Estamos? Y como el hueso es fechado, totalmente cerrado, él no tiene a dónde escapar esa pus. Entonces fistuliza. Hay un orificio en el hueso y ese orificio fistuliza hacia el exterior. ¿Bien? Vamos a ver una imagen aquí. Acá tenemos, esta es una osteomielitis, fíjense. Esta es una fístula, esta también es una fístula. ¿Okay? Estas son las imágenes de secuestro óseo. ¿Sí? ¿Cómo vemos? Vemos como una imagen translúcida. ¿Bien? No, el hueso, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser radio opaco. Y vemos como esta imagen así como un secuestro óseo. Aquí también vemos, estos son secuestros óseos. ¿Bien? Aquí también es mucho más marcado, fíjense, como un secuestro totalmente del hueso. ¿Sí? ¿Cómo vemos la osteomielitis? La osteomielitis tiene esta estructura intraósea. Esto se llama necrosis. ¿Bien? La necrosis tiene una cloaca, se llama. Cloaca es donde se colecciona la pus. ¿Okay? Esa cloaca tiene una comunicación ¿bien? Que es el involucro. Involucro es todo algo que se forma contorneando esa cloaca. ¿Sí? Y luego ese involucro se comunica con una fístula al exterior. Entonces, esa cloaca siempre va a estar secretando secreciones públicas. ¿Bien? Vamos a ver aquí. Área necrótica, ¿sí? Que es la cloaca, el involucro, que es el halo que envuelve a la cloaca, y la fístula. Vamos a una imagen si conseguimos ver aquí, para poder identificar. Una imagen aquí. Aquí. ¿Qué es eso? Este es un secuestro óseo. ¿Bien? Doutor, eu ainda não consegui entender esse negócio de sequestro. Secuestro óseo. Es una imagen así mismo, arredondada generalmente, ¿verdad? Consigue ver este halo branquillo que está entre el hueso sano, ¿verdad? Y mi cloaca. Ese es mi involucro, ¿bien? Que está contorneando justamente la cloaca, ¿sí? Y esta cloaca tiene que ser, acá lo conseguimos ver, porque tiene que tener una fístula, que es una comunicación entre el reservorio de pus y la piel, para poder secretar, ¿no? Este es el secuestro óseo, ¿no? Como yo veo como su nombre lo dice, secuestro óseo. Es como si fuese que yo saqué, como saca bocados, ese hueso y está reemplazado por pus. Por eso yo veo así, radio lúcido, yo veo negrito. Y si no, tem que ter o osso. ¿No? Vamos ver otra imagen. Isso daqui não é normal. Lo normal es ver así. Esto es en columna lumbar. Otra imagen.
forma. Este es el secuestro óseo. ¿Bien? Aquí no está prometiendo un involucro, pero sería este algo que está contorneando mi secuestro óseo. ¿Bien? Y esta es mi fístula, es un buraquín por donde esa cloaca sale la secreción. ¿Bien? Bueno, dijimos que puede ser una diseminación hematógena, ¿bien?, a través del torrente sanguíneo, o puede ser una inoculación local. ¿Cuál es lo más frecuente que ocurra? Son cirugías traumatológicas. La osteomielitis se ve mucho en cirugías traumatológicas. ¿Por qué? Porque nosotros manipulamos mucho el hueso. ¿Bien? Cuando es una fractura expuesta, ¿qué pasa? Hay una solución de continuidad, ¿verdad? Hay un contacto del medio externo con mi foco fracturado, o mi hematoma se contamina. ¿Lembran? Entonces tengo que hacer una limpieza, un toalete quirúrgico, ¿verdad? Ese toalete quirúrgico tiene que ser bien hecho. Tenemos que ampliar la herida, abrir y lavar con suero fisiológico. ¿Cuánto suero? Nuevamente, mínimamente 10 litros de suero. ¿Bien? Si ese primer toalete no es bien hecho, lo más probable es que esto se infecte. ¿Bien? Va a producir entonces una infección, ¿bien?, que podemos decir que se va a transformar en una osteomielitis aguda. ¿Bien? Teniendo más o menos, en la osteomielitis aguda, allí no tengo imagen de secuestro óseo. ¿Por qué? Porque el tiempo de evolución todavía no me manifiesta mi secuestro óseo. ¿Bien? Si yo tengo hasta los 15 días, yo no voy a achar un raio-x el secuestro óseo. Aparece recién en la osteomielitis crónica. Esa es la diferencia. ¿Estamos? Entonces, cuando tengo mi infección, que generalmente está relacionada con manipulación ósea, cirugías traumatológicas, ese es mi problema. ¿Por qué? Porque las placas son materiales ajenos a lo que es el cuerpo. Placas, clavos, lo que usted quiera, aschi, ¿no? Entonces todos mis instrumentos tienen que estar bien esterilizados. Pero no solo mis instrumentos, mi centro quirúrgico tiene que estar bien esterilizado y mis personales tienen que estar bien capacitados para no causar iatrogenia. ¿Bien? O sea que la vestimenta correcta, uso de gorritos, uso de mascarilla, uso de guantes, la colocación correcta de las batas, de las chombas. ¿Bien? El guante en ortopedia tiene que ser doble guante. En cirugías generales generalmente utilizan un solo guante. En ortopedia tiene que ser 2 guantes, ¿bien?, para evitar ese riesgo de infección. ¿Bien? Porque nosotros estamos manipulando el hueso y esa manipulación inadecuada va a producir una osteomielitis. Cuando las cirugías son abiertas, con más razones. ¿Cuándo son abiertas? Cuando ponemos placas. ¿Está bien? Cuando hacemos clavos, son cirugías cerradas, son reducciones indirectas y son mínimamente mini-open. Son un corte chiquitito y a través de los instrumentos nosotros nos vamos metiendo los clavos intramedulares. En cambio, cuando es una placa, allí tiene que abrir el foco fractural, reducir, botar placa, lesionamos periósteo, ¿bien?, porque la placa tiene contacto con el hueso y eso es mucho más, tiene mucho más tendencia a las infecciones. ¿Bien? Ahí vemos, fíjense, torrente sanguíneo es que se transporta a través de la sangre, o invasión directa a través de fracturas abiertas, que el jalón, cuando es expuesta, tiene mucho más tendencia a infecciones, procedimientos quirúrgicos o objetos que perforan el hueso. Todo eso es propenso para osteomielitis también. Infecciones de estructuras cercanas, por ejemplo las articulaciones también, o las prótesis o tejidos blandos también son propensos. Pero eso viene a ser otra vez una diseminación hematógena. El local es por fractura expuesta, objetos que atraviesan el hueso y las propias cirugías traumatológicas. Esto es un inicio de mi osteomielitis. Lo que más nosotros vemos como traumatólogos son las cirugías abiertas. ¿Bien? Pero le tiene que explicar bien al paciente, si es una fractura expuesta, el riesgo de osteomielitis aumenta muchísimo. ¿Bien? Entonces ahí está el problema.
con las fracturas expuestas. ¿Ok? Bueno, ya vimos. En la columna, la infección de huesos de la columna tiene un nombre. También se llama espondilodiscitis. Se llama espondilodiscitis. ¿Qué escriba? Sí. El cuerpo vertebral, lo más frecuente es encontrar en la columna lumbar. El cuerpo vertebral, no es distinto vertebral, el cuerpo, porque la infección está nuboso. ¿Ok? Su vía de diseminación es hematógeno, lo más frecuente. En huesos largos dijimos que lo más frecuente es la manipulación, también una inoculación directa causada por nosotros mismos, los cirujanos. ¿Bien? O fracturas expuestas. En el caso de la espondilodiscitis, región lumbar es vía hematógena. El paciente tiene que tener algún foco infeccioso y luego, ¿verdad?, se disemina eso a columna. ¿Bien? Ya vimos. Entonces, ¿cómo yo veo mi imagen? Veo así: destrucción total de mis cuerpos vertebrales. Esto es lo normal y esto es la destrucción de los cuerpos vertebrales. En este nivel, ¿cuáles están afectados? ¿Qué lumbar está afectado? Esto es sacra 1, ¿no? Lumbar 5, lumbar 4 y lumbar 6. Entonces, L3, L4 y L5 están afectados en esta espondilodiscitis. En este caso, ¿qué yo tengo que hacer? Generalmente el tratamiento es médico con antibióticos, ¿no? Si no hay mejoría del paciente, tengo que hacer un toalete quirúrgico en la columna con toma de muestra, ¿ok? Y esto ya es hecho por un especialista en columna, ¿no? ¿Ok? Tem que ser muito bom para danificar os nervos. Tem que ser muito bom. Hay que tener mucha hora de cirugía. ¿Okay? No es cualquiera que toca la columna. Es un especialista en columna. Ortopedista o puede ser neurocirujano. Finalmente ortopedista el que hace la columna. ¿Okay? Bueno, muy hermosa. El pronóstico suele ser bueno si el tratamiento se realiza en forma temprana y apropiada. Sin embargo, a veces se desarrolla una osteoartritis crónica y puede reaparecer un absceso óseo semanas, meses, incluso años más tarde. ¿Cómo se llama? Evelyn, ¿tá bom? ¿Cuándo se teve? ¿Cuál es el tratamiento entonces? Antibióticos, antifúngicos en el caso de los micóticos, ¿verdad? Y intervención quirúrgica. Generalmente los abscesos son drenaje quirúrgico, todos ellos son quirúrgicos. Yo tengo que sacar, ¿verdad?, esa porción de hueso destruida. Si yo tengo una porción mínima de hueso, no tengo problema. Pero el problema está cuando hay una afección ya muy grande. Yo tengo que sacar todo lo que está destruido. Ou seja, tirar toda a porção óssea. Nesse caso, o que eu vou fazer? Tirar tudo, não tem jeito. Já teria que sacar. Deixar só a parte sana. Tirar isso até aqui mais ou menos. Quantos centímetros de tíbia eu vou perder? Muito. Praticamente na metade do hueso eu não vou ter mais. Mas se eu não fazer isso, eu vou ter uma recorrência frequente. Eu tenho que sacar todo o que é. Lastimosamente é assim. O que tenho que fazer para recuperar? Puedo hacer um injerto uma vez que o paciente se cure. ¿Está bien? Então, eu vou tirar toda essa tibia que está infectada y le tengo que poner un estabilizador que es un tutor. Tiene que cumplir su tratamiento de antibiótico-terapia, ¿no? Y luego, una vez que esté curado, entre comillas, yo le pongo el injerto correspondiente.
a través de un clavo, a través de una placa, ¿bien? Y hay que ir viendo este tipo de procedimientos. No son fáciles de resolver, son complicados, ¿bien? Existen recidivas en el tratamiento. ¿Okay? En este caso é um pouco menos, né? Mas também eu vou ter que tirar toda essa porção de tíbia afetada. ¿Sí? Generalmente los que son crónicos nosotros vemos de esta forma. ¿Tá? Es una pierna muy dañada, tanto partes blandas como partes óseas. La recuperación es lenta y es recidivante. Yo consigo, yo tengo que sacar todo eso. Imagínense, sacar todas estas partes blancas. ¿Y qué boté? No boté nada. Se va a quedar totalmente descubierto. Tengo que hacer un injerto de nuevo, pero el injerto tiene que ser hecho una vez el paciente curado. Yo no puedo injertar en un paciente infectado, colonizado. ¿Bien? Entonces, primero es tratamiento antibiótico y luego es el procedimiento definitivo. ¿Vamos? ¿Cómo se llama entonces esta parte? Cloaca, involucro y fístula. ¿Vamos? El diagnóstico, aquí no puedo entender el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico en la osteomielitis? ¿Cuál es? Claro, tenemos que tener clínica. Necesitamos laboratorio, necesitamos manifestaciones clínicas como fiebre, dolor, secreción purulenta. ¿Okay? Tenemos que tener un antecedente traumático o quirúrgico o infeccioso. ¿Está bien? Tiene que haber un antecedente. ¿Okay? ¿Qué yo tengo que evaluar? La misma cosa que la artritis séptica. Blancos a favor de neutrófilos y flora bacteriana, PCR, eritro. ¿Okay? É igual? Caso de coxa. Oi? Não é o critério de coxa, não é o critério. Eu estou falando que de forma geral. Sim. Tá bom? Os diagnósticos Oi? os meios diagnósticos são iguais. É, poderia ser igual, mas não é critério de coxa. Sim, sim. Tá bom? O que eu busco no laboratório? Busco infecção bacteriana a través de neutrófilos. ¿Bien? 70% de neutrófilos me sugiere bacteriana. ¿Cuántos da mi glóbulo blanco? Normal, ¿cuánto es? Glóbulos blancos normal, ¿cuánto es? Até 11 10.000. mil. 10.000, ¿eh? Por encima de 10.000 es proceso infeccioso. Estos pacientes llevan a 15.000, 20.000, 19.000 blancos. ¿Bien? PCR y eritro, que son reactantes de fase aguda, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a controlar si mi infección está avanzando o está regrediendo. ¿Cómo? Perfecto. Imagenológicamente, como yo veo la afección ósea. Raio-X, ¿verdad? Pero acuérdense que en el agudo yo no puedo ver imagen de secuestro óseo. Voy a ver simplemente en el crónico. ¿Bien? ¿Cómo yo puedo ver una afectación en agudo? ¿A través de qué imagen? Resonancia magnética. La resonancia magnética ya me va a dar con más detalles la infección si fuese agudo. ¿Bien? Pero generalmente pedimos una radiografía. Si no vemos, tenemos que expectar un poquitito y luego ir viendo. La tomografía también me sirve bastante bien para ver las afecciones óseas. ¿Bien? Entonces, TC y resonancia magnética en el caso de lo que serían los agudos. ¿Okay? Pronóstico dijimos que es favorable si el tratamiento es adecuado y en tiempo y en cantidad. ¿Okay? Temprano y apropiado. ¿Okay? A veces puede aparecer una recidiva, dijimos que puede ser incluso años. El tratamiento quirúrgico se debe con el drenaje quirúrgico. ¿Okay? Y si es algo crónico, hay que sacar toda la porción ósea afectada, todo el secuestro óseo. ¿Bien? Instrucción, cirugía y drenaje. ¿Bien? El tratamiento más complejo cuando la osteomielitis se debe a infección de tejidos blandos cercanos. Generalmente el hueso muerto se extirpa quirúrgicamente en su totalidad. Tenemos que sacar todo lo que está muerto. ¿Está bien? Y el espacio resultante se rellena con injertos sanos, una vez que el hueso o el paciente esté curado. Y eso se propone como mínimamente
4 semanas de antibiótico vía parenteral y luego se recambia nuevamente a oral hasta que sus parámetros laboratoriales vuelvan a lo normal. ¿No? Bueno. Bueno, la automielitis es una patología frecuente sobre la cual existe una deficiencia de los estudios aleatorios que comparan los diferentes tipos de esquemas terapéuticos y el plazo de los mismos. Bien, pero ustedes tienen que tener en cuenta que yo tengo que tener una muestra de la secreción y tengo que tener una muestra del hueso afectado. Entonces, en mi total quirúrgico que yo hago, tomo muestra y tomo muestra de mi secreción y de mi hueso. Bien. ¿Dónde mando el hueso? ¿Dónde puedo mandar? ¿En qué área? ¿Microbiología, cultivo o anatomía patológica? Anatomía patológica. Anatomía patológica. ¿Quién me va a dar el diagnóstico de certeza? Entonces, anatomopatológico. Yo tengo mi criterio clínico, tengo mis imágenes, tengo mis estudios laboratoriales, pero ¿quién me va a dar la certeza de que, o la confirmación, más bien dicho, es anatomopatológico? ¿Está bien? Bueno, dice así. Para el diagnóstico es necesaria una historia clínica, examen físico, estudios de imagen, idealmente deben hacerse cultivos óseos, hemocultivos. La terapia antibiótica debe guiarse con pruebas de sensibilidad, o sea, cada uno con su sensibilidad. De no ser así, se recomienda el uso de antibióticos de amplio espectro, pero siempre tiene que ser un tratamiento dirigido. ¿Bien? Por eso necesito cultivo, ¿bien? Necesito microbiología y necesito también anatomía patológica. ¿Bien? Este es un caso clínico que ustedes van a leer en su casa. Justamente, fíjense que tiene acá un absceso, una furunculosis. ¿Bien? El muslo. Estudios laboratoriales, vamos a ver los blancos cuántos son. 17.800 casos, 80% de neutrófilos. Columna lumbar, apilateral, miembro inferior, desoveo, columna. Miembro inferior. Sí. ¿Y qué tiene aquí? Sequência. Toma de muestra en frotis, lesión pustulosa, Como diferença? Staphylococcus, desde coagulasa, frotis en sangre y hemocultivo, sensibilidad, penicilina y vancomicina, su halo. Diagnóstico, fibromialgia aguda, tratamiento, vancomicina. ¿Y eso? No está complicado, ¿eh?